Muy bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes, Daniel, y a todos los que saludan, charejos, que los saludan, ustedes nos saludan. Qué cosa tan horrible. Bueno, muchachos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Dios los bendiga a todos. Gracias por venir a su clase de bases de datos. Bien, Nico, bien. Eh, Muchas gracias por asistir. Bueno, Januar, buenas tardes. Juan, buenas tardes. Bueno, primero pues pedirles excusas por la semana pasada, porque la semana pasada fue una semana muy violenta, de verdad que sí. Muchísimas cosas hubo la semana pasada. Tuve por ahí una reunión en decanatura bastante importante pues con relación a unos proyectos que se vienen para 2025. Y bueno, como les iba contando a los que están conmigo en otras materias, pues cada vez un poquito más vinculado pues como a las pretensiones que tiene la Universidad Nacional con muchas cosas dentro de ingeniería de sistemas e informática. Entonces, haciendo muchos plancitos para el año que viene y por eso de pronto no tuve la oportunidad de estar con ustedes el miércoles y ya se me imposibilitó demasiado lo que fue jueves, viernes y sábado. Entonces, hoy vamos a tener dos temitas muy interesantes, un temita que es con el complemento de álgebra relacional y comenzamos, porque este es un proceso un poquito más largo, comenzamos un poquito con el tema de normalización. De acuerdo al calendario que tenemos para el proceso evaluativo, el próximo lunes hay momento evaluativo otra vez, pero ni siquiera he empezado a calificar el que me montaron el sábado, pero recuerden pues que eso tendrán hasta final de la otra semana para hacerlo. Ese va a ser un momento evaluativo un poquito eh, más de trabajo autónomo porque va a ser la transformación de el modelo entidad-relación al modelo lógico, ¿cierto? Entonces va a ser más un tema de trabajo muy independiente, de, de que ustedes tengan esa capacidad de formalizar el modelo de acuerdo a lo que se consulte. Y ya para el 18 de diciembre tenemos programado un momento evaluativo, y ahí descansamos 2 semanitas, y tenemos programado un momento evaluativo con este tema que vamos a comenzar hoy de normalización, para que lo tengamos muy presente entonces. Ahora, mm, lo interesante de lo que vamos a comenzar a ver hoy es que, digámoslo, con este tema vamos a cerrar esta primera parte de la materia antes de irnos a vacaciones y ya deberá quedar construido muy bien el modelo de la base de datos que vamos a empezar a trabajar de forma ya dirigida durante el mes de enero. Entonces, con relación a este procedimiento, la otra semana les voy a plantear lo que me plantearon a mí los grupos presenciales y que me parece incluso bien, que sería trabajar muy fuerte la semana que viene, que sería ya 2 más 7 9. O sea, sería como trabajar un tema de esta semana muy duro y la otra muy duro y dejar planteado lo que ustedes van a hacer para la tercera semana con el fin de que podamos dinamizar un poquito y salir una semana antes. Porque me estaban diciendo muchos profes, nosotros viajamos, yo no soy de acá, yo necesito trabajar todo el cuento. Entonces, por allá una monitora me propuso algo en lo presencial y lo voy a replicar en los dos grupos virtuales, en este y en el de sistemas operativos. Entonces, si Dios quiere, de aquí al miércoles o al otro lunes ya les tengo mejor cuadrada la propuesta de cómo vamos a trabajar en esa última semana, no necesariamente en un tema de clase. Si están de acuerdo, ustedes me mandan reacciones o si me dicen, profe, no, queremos definitivamente que nos vayamos hasta el 19 o hasta el 18, no tengo ningún problema. Pero es algo que la verdad me plantearon, como les digo, la semana pasada y me pareció no tan descabellado pensando pues muchas cosas. Listo, por ahí empecé a ver manitos, voy a empezar a ver manitos. Gonzalo, ¿eso era reacción o iba a preguntar algo? Ah, bueno, reacción. Listo, ahí vamos mirando, ahí les voy contando.
Bueno, vamos entonces, ya está por aquí grabando, vamos a compartir pantalla y entonces vámonos con lo que era la clase del miércoles. Obviamente pues hice una breve sintetización para poder que se trabajaran. La clase de ese miércoles como frase del día, muchachos, me ayudan ya con el ingreso de los que vayan llegando, que ya no estoy viendo el Teams por. Dice por acá, aprender es como remar contra la corriente. En cuanto se deja de remar, se retrocede, ¿cierto? Eh, y la verdad, muchachos, ustedes lo tienen que notar y lo tienen que ver. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en un semestre, por ejemplo, cuando estamos viendo cálculo integral, cuando estamos viendo ecuaciones diferenciales, cuando estamos viendo matemáticas especiales o física de campos, que eso nos exige tanto. Nosotros al paso que va avanzando el semestre, nosotros vamos generando una capacidad mental muy amplia, muy alta para todo lo que se nos pide. Pero una vez terminamos el semestre y pasa 1, 2 meses, a veces hasta 3, cuando volvemos nos damos cuenta que ya no estamos incluso al mismo nivel de cómo terminamos. Esto pasa a nivel cerebral, esto pasa a nivel físico, esto pasa a todo nivel, ¿cierto? Como una persona que deja de entrenar, no sé, un futbolista se queda quieto 2 semanas y cuando vuelve falto de distancia, falto de velocidad, falto de resistencia. Es exactamente lo mismo. El cerebro tiene esa capacidad de que si no estamos en constante aprendizaje, el cerebro tiende a quedarse quieto, a quedarse tranquilo, a quedarse relajado, y eso nos impide muchas veces de pronto seguir avanzando en el objetivo que tenemos. No significa que nos tengamos que pasar estudiando toda la vida, pero sí saber que cuanto más se aprenda, más vamos a estar al día, cuanto más quietos nos quedemos, empezamos a no estar tan al día con muchas cosas y a no estar tan al día con, digámoslo así, con lo que nos está exigiendo para poder seguir adelante. Yo, por ejemplo, yo soy un amante de la historia y hacía no sé, como unos 8 o 10 meses no me sentaba a leer ni a nada. Y, por ejemplo, ayer que quise sacar como un espacio para mí porque estaba muy cansado de todo lo que pasó la semana pasada, yo dije, me voy a poner a escuchar unos podcasts de historia, de la química y la física que me gustan mucho y ya se me había olvidado la historia de Marie Curie, ya se me había olvidado la historia de Newton, y ayer que las volví a escuchar, yo decía, lo que es el cerebro, qué tan jodido, lo que no quiere o lo que uno no cultiva, él no lo retiene, él lo va almacenando, pero por allá en el cuarto útil, ¿cierto? Entonces, ténganlo muy presente esa constancia en el aprendizaje. Y les recomiendo mucho eso. Los podcasts a veces son muy bacanos. Entonces, nos llenan mucho de conocimiento. Ahí les dejo ese trompito en la uña. Continuamos con álgebra relacional. Aquí vamos a ver unas operaciones fundamentales. Dos, que esta vez incluyen no tablas con las mismas columnas, ¿sí? Que es de pronto la variación que yo en algún momento me imaginé en el taller cuando lo planteé, que lo planteé de mala forma, no sé por qué la semana pasada tuve tantos errores. Mm, y digámoslo en cierta manera, aquí sí vamos a poder apropiarnos de otras columnas que conformarían potencialmente la tupla dentro de una base de datos, ¿vale? Entonces, aquí venimos con estos conceptos y vamos a ver el primer concepto técnico, pero todavía no aplicado, sino desde la lógica y desde la técnica de lo que significan los join, ¿cierto? O esa unión. Entonces me dice, el join es una extensión que se utiliza para tratar con información no existente. ¿Sí? Existen varios tipos. Está el inner join, el left join, el right join y el full outer join. Hay otros de una mayor especialización y un mayor nivel de especialización, pero que ya los iremos viendo en su momento dentro del contexto ya aplicado directamente en un motor de bases de datos. Pero entonces, ojo lo que me dice, es una extensión para tratar la información que no existe, ¿cierto? Es decir, extraer información de otro lado, traer información, relacionar información de dos tablas, pero que se conforman a nivel de tupla para la consulta. Ahora, si yo quiero guardar el resultado de cualquiera de estos join en una tabla auxiliar, ya viene un proceso diferente de homologación de esa información con una nueva tabla, sin que se considere redundancia. Y por eso de aquí vamos a pasar a normalización, porque
Ya vamos a empezar a ver muchas cosas que generan información, que me permiten consultar información, pero que van a empezar a generar información, muchas veces la misma información, en muchas tablas, en diferentes tablas la misma información, y yo tengo que tratar al máximo de no tener tanta duplicidad, ¿cierto? Porque ya lo hemos hablado, profe, el tema de costes, el tema de la misma, incluso del mismo acceso a los datos, entre otros, entre otros. Muy bien, un paréntesis antes de, pilas que la semana pasada pasé ya asistencia y ya hay gente con huecos en la asistencia. Mucho cuidado con esa parte. Listo, retomo. Entonces, inner join o join solito, porque muchas veces la gente, profe, ¿cuál es la diferencia entre el inner join y el join? No, no hay ninguna diferencia, sino que, digámoslo en cierta manera, sí sería muy bueno que, que tenga un nombre que lo antecede, porque sabríamos a qué tipo estamos haciendo, si al join directo, que es el inner, o al derecho, o al izquierdo, o a un full, ¿cierto? Entonces, en este caso, el inner join es un tipo de operación en bases de datos relacionales y en álgebra relacional, ¿sí? O sea, cuando tenemos tablas estructuradas, pero no propiamente dentro del motor todavía, que devuelven únicamente las filas que tienen coincidencias en ambas tablas involucradas. Aquí lo principal es lo siguiente, profe, entonces eso es igual a la unión. No, porque aquí las tablas no tienen las mismas, no tienen los mismos campos. Aquí la tupla conserva algunos elementos que me dan interrelacionabilidad entre las dos tablas, más no obligatoriamente la tupla está compuesta por las mismas columnas. Ah, listo, profe. Es decir, combinan filas de dos tablas basándose en una condición común y devuelven las filas donde las condiciones sean verdaderas. ¿Por qué estamos viendo este concepto ahorita? Porque cuando pasemos a normalización, vamos a entender que muchas veces con la clave primaria me sobra. Ah, es la misma clave primaria, entonces voy y relaciono elementos de una tabla con una clave primaria versus elementos de ese mismo elemento, con esa misma clave primaria, con otros elementos que estén en esa tabla existente. Verbo y gracia. Tenemos el join. Entonces, por ejemplo, tenemos el nombre del empleado, la calle y la ciudad en una tabla, ¿cierto? Pero en otra tabla tenemos el mismo nombre del empleado, el branch name que sería como una sucursal, sí, como una sucursal y el salario, ¿cierto? Entonces decimos, miren que en la tabla de donde está el nombre del empleado, la calle y la ciudad, tiene dos columnas diferentes a branch name y salary, ¿cierto? Entonces, ahí el concepto es cómo uno esos elementos. Entonces me dice, para eso está el join. Entonces, miren, en elementos claves, hoy si no tengo la tabletica, en elementos claves, ¿quiénes se repite? Se repite coyote, aquí se repite coyote, ¿cierto? Aquí se repite rabbit, aquí también se repite rabbit, pero entre estas dos tablas se repite Williams y se repite Williams. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Los elementos que están en común, que se repiten en las dos tablas. Ah, listo, profe. Entonces, miren que ya cuando estoy viendo la tabla donde se hace el join, entonces está Coyote, que pertenece al Street Tune, que pertenece al City Hollywood, que el branch name es Mesa y que el salario es 1.500.000. ¿Sí? Entonces aquí ya se juntaron todos los campos formando una tupla completa o lo que se conoce también como tupla múltiple. ¿Sí? Lo mismo para Rabbit, túnel, Carrot Bail, Mesa 1300, túnel de acá, Carrot Bail de acá, Mesa y 1300 de acá. Y finalmente Williams, que es de Seaview, de Seattle y de Richmond y 1500, ¿cierto? Entonces, esos son los elementos que están conformando la tupla, la tabla de composición o la tabla con tuplas compuestas o la tabla de tuplas generalizadas. Listo. Ese es el join. Todo lo que esté en las dos tablas. Ojo muy, muy, muy clave con el concepto más adelante de qué va a permitir que haya una pertenencia a las dos tablas o que sea la relación que permita los elementos de un lado con el otro, la clave primaria o los elementos
que compongan la clave primaria, porque recuerden que la clave primaria a veces puede estar compuesta por varios campos. Y eso lo vamos a ver enseguida en el tema de normalización. ¿Listo, profe? Muy bien. Ahora vamos a ver el left join. Entonces, ¿qué me dice? El left outer join es un tipo de operación en bases de datos relacionales que devuelven todas las filas de la tabla izquierda, que debe ser entonces la primera tabla, junto con las filas coincidentes de la tabla derecha, que se considerará la segunda tabla. Por eso es left join, se hace la consulta o se hace la unión por la izquierda, ¿vale? Si no hay una coincidencia entre la tabla derecha, los valores correspondientes se completarán con null. Ojo que empezamos a trabajar temas del diseño de las tablas. Ah, profe, venga, sí, muchas veces yo he visto en algunas tablas o en algunas bases de datos que yo he manejado que hay tablas con valores nulo. ¿Eso quiere decir que no ingresaron el valor? No necesariamente, ¿sí? Puede ser que haya sido producto de la creación con algunos faltantes o puede ser que sea el producto de un left join o de un right join o de un outer join, ¿sí? Ya lo veremos más adelante. Entonces dice, por ejemplo, aquí tenemos la tabla de la izquierda, ¿cierto? Donde tiene a Coyote, donde tiene a Rabbit, donde tiene a Williams y donde tiene a Smith, a Smith y a Williams, ¿cierto? Y al otro lado tenemos Coyote, Rabbit, Gates y Williams. Entonces, si nosotros vemos la conformación del left join, ¿cierto? Entonces tenemos a Coyote en primera fila, ¿cierto? Véalo acá. Tenemos a Rabbit en segunda fila, véalo acá. Tenemos a Williams en la tercera fila, ¿por qué? Porque es valor coincidente con la otra tabla. Y finalmente, el producto de la tabla de la izquierda, ¿sí? Que no tiene relación, que es Smith. Entonces, miren que al no tener relación con esta tabla de Future Works, ¿cierto? La colaboración de los trabajos. Entonces, aquí para branch name y para salario son nulos, porque él no tiene valores para Smith que relacionen con esta tabla. Entonces, él dice, ah, no, venga, yo sí genero la tupla, pero como no tengo con qué relacionarlo de ese elemento, como no hay en la tabla derecha valores con los que me relacione, entonces yo coloco nulo, ¿vale? No impide la generación de la tupla, no impide el join, simplemente dice, ah, venga, lo que no tenga relación, lo pongo en nulo. Pilas con ese concepto, pilas con ese concepto, porque para normalización va a ser muy fuerte ese concepto. Profe, el join o el inner join, todo lo que está en común entre las dos. Completico. Listo. El left join, todo lo que no se relacione con la tabla derecha, nulo, pero que sí esté en la tabla izquierda. Vale. Ahora vamos a ver el right join. ¿Qué me dice? El right outer join es una operación en bases de datos relacionales también que devuelve todas las filas de la segunda tabla, quiere decir de la tabla derecha, junto con las filas coincidentes de la primera tabla, tabla izquierda. Si no hay coincidencias entre las tablas, las columnas de la primera tabla tendrán los valores nulos. Quiere decir, profe, si yo no me relaciono con la tabla izquierda, le devuelvo todo lo que sea de la tabla derecha, se lo devuelvo nulo. Va. Lo hace nulo en la consulta. Pilas con este concepto. Venga que... Ah, bueno, sí. Profe, ¿y cuando sé yo que es la tabla derecha y cuando sé yo que es la tabla izquierda? Esa depende de usted, ¿sí? Miren, en las operaciones de álgebra relacional, cuando yo les decía A menos B o B menos A, eso dependerá de la forma en cómo usted va a establecer su consulta. No es que haya una plantilla que siempre las tablas que tengan tal número de tuplas, entonces irá en la izquierda y tal. No, eso depende de la posición en la que usted coja y ubique sus tablas. Por eso es tan importante tener muy bien definido el criterio, que lo iremos viendo más adelante, del diseño de la tabla. Cómo se va a diseñar la tabla, con qué tipo de estructura se va a diseñar la tabla, cuál va a ser esa lógica de álgebra relacional que va a tener la tabla y sobre todo cuál va a ser esas diferentes máscaras
que va a tener la tabla más adelante, que ya solo iremos viendo, pero para poder definir todo esto más adelante, cuando estemos en enero diciendo, bueno, ya sobre el motor de bases de datos, vamos a definir que del modelo de entidad-relación que traemos trabajando durante todos estos meses, lo vamos a meter a un motor, ya tiene que venir con toda esa lógica de normalización. Listo, entonces veamos el ejemplo aquí del right. Entonces, del right. Entonces, miren, tenemos los empleados, pero esta vez la tabla que me va a mandar a mí va a ser la tabla de la derecha, ¿cierto? En este caso va a ser la donde dice Employee Name, que va a ser Coyote, Rabbit, Gates y Williams, ¿cierto? Y la vamos a comparar contra la de la izquierda, que es Coyote, Rabbit, Smith y Williams. Entonces, miren que tenemos, ¿cuáles están en consideración? Coyote, Coyote, entonces aquí Coyote está de primera, Rabbit, Rabbit, aquí está de segunda, Williams, Williams, que es la tercera que está en consideración, pero en este caso viene Gates, ¿cierto? Porque se hace la selección de la tabla derecha, right, ¿sí? Y al no tener elementos que la vinculen con los elementos de la tupla de la tabla izquierda, que en este caso son street and city, entonces él para esos dos campos simplemente establece null. Allí es cuando preguntas cómo, profe, cuando estoy limpiando bases de datos, cuando estoy depurando bases de datos, cuando tengo muchos valores de tipo null, que tampoco es lo ideal, ¿cierto? Porque serían demasiadas tuplas espurias. Yo tengo que tener criterios de selección para saber qué hago con esas tuplas, porque muchas veces la gente lo que dice es, lo que esté en nulo, bórrelo. No, venga, a veces ese nulo tiene un porqué y sobre todo en los datos, ¿sí? Sobre todo en los datos. Mire que yo estoy creando, no sé, ubiquémonos en el contexto de que los estoy creando a ustedes en, en el Departamento de Ciencias de la Computación y la Decisión dentro del programa de Ingeniería de Sistemas e Informática y los estoy metiendo con la materia bases de datos. Y entonces el estudiante que no esté viendo bases de datos, entonces no va a existir en ciencias de la computación ni en la carrera. Ah, no, profe, puede ser nulo mientras la ve, pero si a mí me piden un informe de todos los estudiantes actuales que estén cursando todas las materias, incluidas las que les faltan por ver, yo puedo tener una tabla con un registro de 8.000 estudiantes regados en todos los semestres y voy a tener demasiados estudiantes en nulo, ¿sí? Mientras ven la materia o que ya son silla vacía o que están en nivel bajo porque ya la han visto 3 veces y la perdieron, la vieron 2 veces y la cancelaron 2 veces, qué sé yo, ¿sí? No significaría que yo lo tuviera que eliminar porque tiene valores en nulo. No sé, hay parte del análisis porque yo no sé por qué están en nulos, tengo que encontrar el por qué. Entonces, profe, ¿qué se hace en ese caso? Se identifica el por qué y en caso de que no lo haya visto, ese nulo se reemplaza por estudiante que falta por ver la calificación. Profe, pero es que ese es un campo numérico. Entonces, arme una tercera tabla, que ya vamos a empezar con ese cuento, arme una tercera tabla donde relacione esa clave primaria con esa clave foránea, que es el estudiante, con la materia que le falta ver y colóquelo en un campo de texto, todavía no ha visto la asignatura, ¿cierto? Entonces ya vamos a ir entendiendo esto con el paso de las clases. Finalmente está el full outer join, pero es que este full es tan peligrosito, porque este sí me trae todo, lo forever alone incluso, pero, pero, este es el que más capacidad arrastra, este es el que más tuplas espuria genera, o sea, entendiendo el concepto de espuria como basura, el que más tuplas espuria genera y el que más redundancia de datos me genera, ¿sí? Regálame un segundito. Ustedes me están escuchando bien. Díganme si sí o si no, porque no estoy viendo el Teams. Sí, señor. Pero tengo un problemita de sonido acá. Bueno, listo. Ojo con el concepto. ¿Saeli tiene pregunta o estaba reaccionando? Creo que estaba reaccionando. Muy bien. Venga, yo les hago aquí que es que yo dejo de ver. Cuando no tengo dos pantallas, dejo de ver, dejo de ver, dejo de ver. Ah, ok, listo, perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces dice por acá.
Entonces, el full outer join es un tipo de operación en base de datos relacionales que combina las características de los left y de los right. Devuelve todas las filas de ambas tablas involucradas, independientemente de si existe o no una coincidencia entre ellas. Entonces, si ustedes, que no lo dudo, son muy pilosos, ya deben haber dicho, ah, eso tiene que ser un combo en null, un viajado de nulos, sí. Y ahí es donde se vuelven tuplas espurias. Recuerden que dice la norma, si de la mitad o más de los atributos o de las columnas que componen la tupla son nulos, la tupla se considerará espuria, es decir, no se considerará una buena tupla. Es más, ya va con tendencia a ser una tupla que no aporta, que es redundante, que es basurita, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces miren que aquí ya se hizo la fusión de los dos. Entonces tenemos tabla izquierda y left y tabla derecha right. Y tenemos a Coyote Coyote, téngalo por acá. Tenemos a Rabbit Rabbit, véalo por acá. Tenemos a Williams Williams. Hasta ahí los tres que se relacionan de forma completa. Cojo el left, que es Smith, y entonces Revolver, Del Valley y Nulo Nulo. Y después cojo a Gates, que Gates arranca con Nulo Nulo, Raymond 5300, ¿sí? Ahí tenemos absolutamente toda la estructura, ¿vale? Muy bien. Entonces tenemos el join, los elementos en común, el left, todo lo que es por la izquierda, el right, todo lo que es por la derecha, y el full outer, que es todos compilados en uno solo. Muy bien, vámonos a la siguiente práctica. Vamos a tener 10 minuticos para hacer lo siguiente. Entonces tenemos, sean las tablas, tabla uno, nombre, programa promedio, Juan Arango, Ingeniería de Sistemas 3,8, Lucía Cifuentes, Ingeniería Biomédica 4,1 y así sucesivamente. Y la otra tabla llamada nombre, materia, semestre, Juan Arango, estructura de datos 4, Alicia Suárez, lógica de programación 3. Vamos a hacer el join de las tablas, vamos a hacer el outer join de las tablas, el right y el full, ¿sí? 10 minuticos para que saquemos mientras van haciendo, tómenle print, porfa, me lo mandan por el grupo para que los demás vayan viendo también si alguien es tan amable, me disculpa ahí ser tan abusivo con ustedes. Y me hacen el favor y al mismo tiempo me van a ir tomando, me van a, me van a ir tomando la asistencia. Ay, ¿qué hice la asistencia? Bueno, la asistencia va a estar en la clase 9, sí, para no repetirla. Me van tomando, por favor, la asistencia. Entonces, váyanle anticipando por ahí, por favor. Eso que, qué bien, Nicolás y Juan, muchas gracias. Mm, Profe, ¿puede enviar el link por favor aquí? No tengo Sí, señal. ya, listo, listo. Regálenme un segundo. Entonces, ojo con el concepto. Uno dice asistencia y eso empieza a llegar la gente que da miedo. A ver, démosle por aquí admitir y démosle por aquí en el chat. Muy bien. Ahí está en el chat. Pero ahí la Entonces, asistencia dice fundamentos de programación, eso no importa. ay, ¿será que puse la que no era? Qué vaina. ¿Yo por qué estoy tan despistado? Sí, pero sí es la de ustedes. Háganle porque esta es clase 9. Esta es bases de datos. Bueno, Profe, yo le pero cambio el nombre ahorita. abajo por Hola. ahí es que grupo. Epa. No, entonces esperen, no, no, espérenme un momentico. Sino que es que tuve que arreglar la de, vayan trabajando, yo arreglo esta. Tuve que arreglar la de bases de, la de fundamentos de programación, porque eso sí son como 50.000 estudiantes. Entonces no los estaba identificando. Denme un segundito, yo hago acá. Vayan adelantando la, lo que está en el grupo de WhatsApp. A ver, acá, acá.
Mm, pero ¿por qué? For- Entonces, entendido. Base de datos. Listo, ya pueden, porfa, ya pueden aquí, ya les voy a compartir. Ya pueden, porfa, nuevamente tomar la asistencia. Y ahí sí me dicen si sí está saliendo lo que es, porfa. Me puede enviar el link de nuevo, por favor. Ese es el mismo. No lo cambié, pero ya te lo envío. Ah, no, listo, es el mismo, ya lo tengo acá. Listo. Sí, es que en qué grupo ponemos y ya si yo entiendo la confusión, ahí me disculpan. Listo, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, listo. No nos olvidemos de estos, de lo que les dije, momentos evaluativos la semana que viene. Lo pongo de lunes a sábado y para el 18 tendremos el otro momento evaluativo que ese lo voy a dejar presto desde la semana que sigue. La semana que sigue es esta y es noviembre, diciembre. Esta semana y esta semana. O sea, estaremos entonces hasta la semana del, del 9 y del 11. Ya la del 16 y del 18 va a ser de trabajo, como les dije, autónomo, pero todavía necesito plantearlo. Muy bien. ¿Qué hubo? ¿A quién le dio ya? ¿A quién le dio de pronto? Hágale, pues yo espero. Bueno, sí, envíenmelo por WhatsApp los que ya lo tengan. Ujú. Exacto, Alejo. Yo por acá.
Yo sí, sí, porque es solamente un nulo. Muy bien. Esto es amo. Ah, no se tiren duro entre ustedes. Yo no tengo problema que utilicen ChatGPT mientras se entiendan. Lo más berraco es cuando utilizan ChatGPT y queda muy bonito, pues ustedes no entienden. Incluso yo muchas veces cuando tengo una duda así muy precisa, yo voy a ChatGPT, hey, decime qué es tal cosa, demostrarme con un ejemplo, ilustrame bien. No tengo ningún problema, pero que sepan qué está pasando, ¿cierto? Nah, sin susceptibilidades, pues. Ah, bueno, eso es una buena síntesis, la de David. David, ya iba a decirle yo. La última. eh, a ver, listo. David, ¿qué? Ah, ya, Bernate. Listo, muy bien, excelente. ¿Cómo? Ahí vamos con numeritos, excelente, muy bien, bien por la participación. Ahora vamos entonces, ahora vamos entonces, regálame un segundito, regálame un segundito. Uy, aquí me está diciendo uno de los archivos que me mandaron es que fue que este documento sea dañino para tu dispositivo. Listo, ya hice una revisión, ya le puse numerito a varios. Enseguida, hasta aquí, ya no me manden más hasta las 2:40, me quedo en Juan Manuel Monera, hasta ahí. No me manden nada más, por favor. Listo, muy bien. Ojo que enseguida termino de revisar. Listo, muy bien. No, sino porque me quedaría aquí toda la clase revisando, muchachos. Muy bien, pero bien ahí por los primeros que mandaron que vi cositas muy interesantes y fueron muy prácticos, incluso para coger la tabla y borrarle los elementos y ponerlo. Recuerden que es muy interesante que ustedes se vayan apropiando de estos conceptos y ustedes vayan participando porque eso les da numeritos. Miren, por ejemplo, que no les miento, sino que es que este semestre tengo tantos grupos, creo que me voy a salir yendo para la Nacho del todo. Eh, Miren, por ejemplo, en fundamentos de programación, cosas que yo hago ya con los estudiantes que cuando hacen muchos numeritos, ya les empiezo a valer momentos evaluativos, ¿cierto? Miren, estudiantes que tienen varios numeritos, ¡pum!, se les vale un momento evaluativo. Entonces, ténganlo muy presente que eso les sirve bastante. En cualquier momento yo le digo, Periquito Pérez no me presenta el siguiente momento evaluativo y eso les va a ayudar bastante. Muy bien, vámonos entonces para la presentación que es para hoy.
la sesión número 9, la frase de hoy es, el éxito es obtener lo que el éxito es obtener lo que se quiere, ¿cierto? La felicidad es obtener o es querer, perdón, la felicidad es obtener, ah, no fui capaz. La felicidad es querer lo que se obtiene, de hecho, lo que se tiene, ¿sí? Porque muchas veces nosotros somos, profe, es que ayer estaba yo viendo un post de un man que decía, yo me gano 3.000 millones de pesos al mes, que yo no sé qué, entonces yo, por ejemplo, un viernes me voy con 100 millones de pesos y a veces no me alcanza. Entonces yo decía, lo que es la magnitud de la plata, ¿cierto? De hecho, yo conozco a alguien así que trabaja con el Estado y ese man, no sé, yo creo que ese man ni siquiera sabe cuánta plata tiene. Y ese man dice, no, pues yo, por ejemplo, para un fin de semana a veces me gasto 100, 150 millones, y yo 100, 150 millones. Y yo a veces estoy apretando y diciéndole a los hijos míos, hey, ya comimos en McDonald's ayer, hoy toca aquí en la casa porque no nos podemos descachar, ¿sí o no? Pero a veces también es entender que no es tanto ese conseguir, sino también valorar eso que se tiene, ¿sí? Eh, y sobre todo, muchachos, nunca pierdan esa esencia de haber vivido los momentos de pronto humildes que nos ha tocado vivir, como que, pues a mí me tocó mucho, de pelado muchísimo, y, Mike, ¿qué hay para comer? Mi hijo, arroz. Y Mike, ¿qué más? No, bien, y vos, ¿cierto? Y de sobremesa, guapanela, sí le fue muy bien. Y a veces, mami, ¿qué hizo? Hice sudado y hice bastante porque conseguí unas cosas, entonces vamos a comer sudado 3 días. Comamos sudado 3 días, ¿cierto? Nunca se les olvide también que a veces hay que disfrutar eso que se tiene. Y a veces saquen momento para ustedes sobre eso que tengan, ¿sí? Disfruten eso que tengan. Para los que ya somos papás, disfruten esos hijos. Si no, disfruten su juventud en el muy buen sentido de la palabra, no se echen a perder, ¿sí? Profe, hay que probar de todo en la vida, sí, pero en el buen sentido de la palabra también. Pues tampoco es que tenga que probarlo todo obligatoriamente, pero traten de no quedarse jamás ahí. Disfruten mucho, quiéranse mucho, valórense mucho, saquen espacio para ustedes, quiéranse, mímense, ¿cierto? Porque es uno, pero también aprendamos a tener felicidad con eso poquito que tenemos, ¿cierto? Para mí no hay momento de felicidad más grande que irme a elevar una cometa con mis hijos, o yo decir, me voy a ir a comprar una carne bien rica y me la como yo solo, pues, en un restaurante. Profe, usted solo, sí, me estoy dando gusto yo, ¿cierto? Entonces también hay que tener felicidad de lo que se tiene y de lo que se obtiene, ¿vale? Pero nunca olviden los momentos en los que nos ha tocado comernos todo el viajito de mierda, que no se nos olvide cuando estemos bien. Formas normales o normalización. Vamos a empezar a ver, porque esto no se ve en una sola clase. Vamos a empezar a ver la definición, cuáles son esas normas o formas normales o normas formales de acuerdo a cómo se maneja la bibliografía, cuáles son las básicas, y les voy a dejar planteada una consulta para el miércoles, ¿cierto? Entonces, profe, qué se tiene que tener en cuenta? Que aparte de toda esa bibliografía que usted puede conseguir y de todas esas consultas que usted puede hacer, preguntarle a GPT, a Cloud, a Copilot, al que quiera, o coger el libro propiamente de bases de datos. Entender que cuando yo tengo una tabla en tercera forma normal estoy listo, ¿vale? Ya si requiero nivel de orden superior o desnormalizar, será muy propio de lo que pase y lo consecuente dentro de la base de datos, ¿vale? Entonces vamos a empezar, no se preocupe si hoy no la coge, tranquilos que en las próximas 3 clases estaremos viendo normalización, son más o menos 2 semanitas de normalización. Entonces, ¿qué es normalizar? Porque esto es, a veces es artico, ¿vale? Al almacenar la información en la base de datos, debemos evitar las redundancias, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, profe, que muchas tablas digan lo mismo, por muchos aspectos, por costos, por consultas, por operatividad, por almacenamiento, por velocidad de procesamiento, por un millón de cosas. Entonces, evitar redundancia e inconsistencia de forma que la información que obtengamos en la consulta esté libre de inconsistencias. Entre más pura sea el resultado de la consulta, más buen diseño tuvo la base de datos. Ahora, si usted tira una consulta y le tira por acá Juan Pablo Vallejo, docente, y más adelante otra columna que dice docente, usted dice, uy, sí, profe,
Periquito Pérez, semestre 4, vio tal materia, semestre 4, semestre 4, redundante esa base de datos por donde usted la mire. Da un concepto de circularidad, que ya lo iremos hablando cuando pasemos de ese modelo entidad-relación al modelo lógico, que va a ser una de las consultas de la próxima semana del siguiente momento evaluativo, y cuando de pronto la base de datos me queda circular. En el modelo entidad-relación es permitido, pero ya en el modelo lógico y en el modelo que se va a montar al motor de bases de datos, ya no es permitido tener una circularidad. Por eso es tan importante normalizar. Profe, ¿y una base de datos circular qué? Una base de datos circular en una consulta le puede tirar 5 veces el mismo dato. Y entonces, para que lo tenga presente. Por ejemplo, guardando la ciudad de residencia, ¿cierto? Como columna. En la tabla personas, debemos actualizar todos los registros de la persona que residan en ella al cambiar el nombre de una ciudad. O acabaremos con que la misma ciudad está referida por varios términos. Pucha, profe. Tranquilitos, despacio. Yo sé que al principio va a ser un poquito, ¿qué? Para evitar inconsistencias en las bases de datos se definieron las formas normales. Hay 6 formas normales, de hecho, de orden superior llegan hasta 8, y 2 adicionales. Aunque normalmente con aplicar hasta la tercera forma normal ya es suficiente. Se denota que ya tengo normalizada la tabla. Pero a veces, para llegar a esa forma normal 3, voy a tener que coger normas de orden superior. ¿Sí? Aunque normalmente aplica con la tercera es suficiente, ya que por las relaciones de los datos no es necesario aplicar formas normales de orden superior, normalmente. A veces es muy crítica la información, a veces es muy redundante la información, a veces tengo que desnormalizar y para volver a normalizar me va a tocar recurrir a normas de orden superior. ¿Qué es la forma normal? ¿Qué es como tal una forma normal? Entonces, las formas normales proporcionan los criterios para determinar el grado de vulnerabilidad de una tabla a inconsistencias y anomalías lógicas, ¿cierto? Uno diseña la tabla, ¡pum! Y uno muchas veces diseña la tabla y uno la ve bien. Pero cuando usted empieza a normalizar, usted, fue madre, no. Claro, me quedó una columna dependiente de clave primaria o de clave secundaria. Este dato no es atómico. Venga, aquí hay correlación de dependencias y entonces, pero eso pasa cuando usted empieza a normalizar. Usted ve la tabla bonita, usted dice, como me quedó bonita la tabla, pero la empieza a normalizar y le empieza a encontrar huecos. Cuanto más alta sea la forma normal aplicada en una tabla, menos vulnerable será a inconsistencias o anomalías, ¿vale? Entonces, vámonos con la primera forma normal. ¿Qué dice? La primera regla de normalización se expresa generalmente en forma de 2 indicaciones separadas. ¿Qué quiere decir la primera forma normal? Separe conceptos hasta que logre estos 2 numerales, el 1 y el 2. El 1, todos los atributos, valores almacenados en las columnas deberán ser atómicos, es decir, indivisibles. Profe, pero es que cuando yo hice el modelo entidad-relación, calle, carrera, dirección, teléfono, sí, por eso va a normalizar. Sí, porque, profe, esos son atributos compuestos. Sí, pero cuando ya los lleve a la tabla, tendrán que ser indivisibles. Así entonces, en la tabla, tenga que hacer 8 campos para la dirección. Listo, profe. Ojo pues con ese concepto. Y segundo, no deben existir grupos de valores repetidos jamás. En una misma tabla que diga por aquí programa, ingeniería de sistemas e informática. Y por allá otra tabla que diga programa al cual se relaciona ingeniería de sistemas e informática. ¿Qué? Error número 1. Profe, pero es que los 2 campos se llaman igual. Error número 1, porque es exactamente el mismo valor. Incluso, profe, con las tildes y todo. Ciudad de residencia, Medellín. Ciudad de... no, esa sí no me iba a aplicar. Sede de la universidad, Medellín. Sede en la que estudia, Medellín. Ahí sí no. Ya iba a decir, ciudad de residencia puede ser una y la que estudia y es otra. Esa sí se puede. Listo. Ojo pues. Entonces, veamos el primer ejemplo.
Primera norma formal, ejemplo. En esta tabla que tengo ID de estudiante 1, 2 y 3. Nombre Ana Martínez, Juan Pérez, María Gómez. Cursos completados, matemáticas, física, química, biología, química, física. Entonces me dice, esta tabla no cumple con la primera norma formal, porque la columna cursos completados tiene múltiples valores separados por comas, es decir, su valor no es atómico. Para cumplir con la primera norma formal deberíamos dividir estos valores en filas separadas de la siguiente manera. Entonces tenemos la tabla estudiantes, que tenemos 1, 2 y 3, Ana Martínez, Juan Pérez, María Gómez, ¿sí? Y tener, en este caso, una tabla de cursos completados, donde dice ID del estudiante 1 matemáticas, ID del estudiante 1 física, a ver qué encuentran ustedes, que ya me tiene que estar brincando alguien por ahí el párpado porque está viendo algo repetido. 2 química, 3 biología, 3 química y 3 física. Y allí nos quedó normalizada en primera norma formal esta tabla. Profe, pregunta del millón. ¿Por qué se repite la clave primaria? ¿Cierto? Porque entonces ustedes deben estar viendo, uy, 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 venga, 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 venga. 1, 1, 2, 3, 3, 3. No, profe, eso no se puede. Sí, sí se puede. Porque esa segunda tabla que se está generando es una tabla independiente. Y para el caso del ejemplo, entonces aparecerá ID estudiante 11, pero esa tabla tendrá su propia clave principal. Entonces podrá tener un ID de cursos completados que será, no sé, 101, 102, 103, y la columna ID estudiante será una clave foránea. Entonces resulta, profe, que la clave primaria es la que me permite referenciar de forma incorrupta, de forma ineludible, una tupla dentro de una tabla. Pero la clave foránea será aquella que me permitirá relacionar la información de una tupla, de una tabla, con otra tabla. Ah, ok. Ojo, pues, para ampliar el concepto, recomendación, buscar diferencia entre los dos, pero igual la vamos a ver en diseño, así que no se preocupen. Ah, eso quiere decir, profe, que en la vida real esa tabla cursos completados va a tener su propia clave principal. Sí. Entonces, la generación de una tercera tabla es la que me va a permitir normalizar. Ok, y más adelante, entonces a Ana Martínez, vamos a tenerle, sea a Ana Martínez o sea en la tabla de cursos completados, vamos a tener una tercera columna que entonces me diga cuál es el estudiante que tiene, con la inclusión de la clave primaria, ya sabré entonces que llamándola, invocándola a través de una consulta, me traerá las materias completadas del ID 1, me traerá las materias completadas del 2 y las del 3 y así sucesivamente. Y eso lo puedo hacer con un join. Ah, ya vamos viendo para dónde va el concepto. Ah, sí, yo puedo hacer un join por la izquierda o puedo hacer un join por la derecha. Mm, o un full order join. Ojo pues, ahora cada curso se encuentra en una fila separada cumpliendo con la primera norma formal. Vámonos para la segunda norma formal. Entonces, ¿qué nos dice? Además de cumplir con las dos reglas del punto previo, ¿cierto? La segunda forma normal añade la necesidad de que no existan dependencias funcionales parciales. ¿Eso qué es, profe? Esto significa que todos los valores de las columnas de una fila deben depender de la clave primaria de dicha fila, entendiendo por clave primaria los valores de todas las columnas que la conformen. Puede ser uno solo o pueden ser 3 o 4 columnas o 2 columnas, entre otras, en caso de ser más de una. Ojo con esta parte. Las tablas que están ajustadas a la primera forma normal, además disponen de una clave primaria formada por una única columna con un valor indivisible. Recuerden que lo que se busca al máximo siempre es que la clave primaria sea un valor indivisible. Profe, ¿sabes qué? Definitivamente voy a tener que hacer mi clave primaria con 2 columnas, pero entonces verifique que el valor de cada columna sea indivisible, ¿cierto? Esta afecta exclusivamente a las tablas en las que la clave primaria está formada por los valores de 2 o más columnas.
debiendo asegurarse, en este caso, que todas las demás columnas son accesibles a través de la clave completa y nunca mediante parte de esta clave. Eso es otra cosa. Venga, profe, es que yo lo tengo relacionados a algunos datos, pero algunos se me relacionan con la clave primaria que es de 2 campos, pero algunos con la clave primaria que es de un campo. No. Usted tiene que definir o es uno o es otro, pero no los dos al mismo tiempo. Entonces, por decir algo, miren esta tabla. Tengo ID del curso 101, 102, 103, Matemáticas, Historia y Física, profesor doctor García, doctor Martínez y doctor Pérez del Departamento de Matemáticas, Historias y Ciencias. En este caso, la tabla ya está en primera norma formal porque los datos son atómicos, ¿cierto? Toditos son atómicos. Pero no cumple con la segunda norma formal porque el atributo departamento dependerá solo parcialmente de la clave primaria ID del curso. Para cumplir con la segunda norma formal, podríamos dividir las tablas en dos. Entonces, miren el concepto. Tabla de cursos, 101 matemáticas y quién lo dicta. Ahora, tablas de departamentos. El 101 es matemáticas, el 102 es historia, el 103 es ciencias. ¿Sí? Ah, listo. Y ahí hay una relación que esa segunda tabla de departamentos ya va a tener su propio ID con el que vamos a relacionar esta información proveniente de la tabla de cursos. Entonces, ¿qué nos dice? Ahora cada tabla tiene información sobre un solo tema cumpliendo con la segunda norma formal. ¿Por qué? Yo no puedo tener tantos temas relacionados con. Vuelvo y les repito, cuando uno ve la tabla que uno le está diseñando, uno dice, ah, esta tabla quedó muy bacana, quedó muy completa, pero cuando la voy a poner en forma normal, la tabla ya no está tan completa. Puede que esté muy completa, pero empieza a estar muy redundante. Y puede que cuando yo tire consultas, empiece a confundir las tablas. Entonces, muchas veces el normalizar es generar una tercera tabla que me ayude con la relación, y ojo con lo que les voy a decir, con la relación específicamente uno a muchos. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una relación uno a muchos, voy a necesitar normalizar mucho. ¿Sí? Cuando estamos en una relación uno a uno, no tanto porque, pues no sé, el semestre va a depender de, un estudiante va a estar en un semestre, va a estar en un programa, pero cuando ya el estudiante está en varios programas, necesita una tercera tabla que le ayude a esa relación. Ah, profe, sí, yo soy doble titulación, entonces yo estoy en 2 programas. Entonces, cuando yo estoy en 2 programas, no me pueden relacionar con un solo semestre, no me pueden relacionar con un solo promedio. Ah, sí, señor. Entonces vamos a necesitar una tercera tabla que sea la que normalice la información de esta persona. Y finalmente, entonces me dice, ¿cuál va a ser la tercera forma normal? En cuanto a la tercera forma normal, esta indica que no deben existir dependencias transitivas entre las columnas de una tabla. ¿Qué quiere decir esto? Lo cual significa que las columnas que no forman parte de la clave primaria deben depender solo de la clave, nunca de otra columna no clave. Y el mejor ejemplo es este. Entonces me dice, mire, tenemos una tabla que se llama empleados con nombre, con un departamento, con nombre del departamento y con el gerente del departamento. Y esto es lo que se conoce como una tabla de alta redundancia, ¿sí? Que si usted tiene este diseño, pues vale, está bien que lo tenga. Pero si usted empieza a visualizar información, vamos a tener toda la información repetida vida y por haber. Entonces, ¿qué me dice? En esta tabla, el atributo nombre del departamento y gerente del departamento, que son estos dos, que esta es la normalización más importante, ¿sí? Estos dos dependen del ID departamento, ¿cierto? Que es el que me va a referenciar la información de estas dos. Pero al mismo tiempo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, ID departamento dependerá del ID del empleado. Esto indica que hay una dependencia transitiva, no directamente sobre el empleado. O sea, si ustedes miran esta tabla, si yo tengo un empleado 1, el empleado no me dice directamente que existe un departamento de ventas y que el gerente es Carlos. No, estoy haciendo referencia a que el empleado 1 depende del departamento 10 o que el departamento 10 está relacionado con el departamento 1, con el empleado 1 y no debería ser así.
¿sí? Entonces, para solucionar esta forma normal, entonces yo hago una separación que ya va a ser mucho más intuitiva, va a ser una separación que me va a generar a mí mucho más valor de transabilidad entre las tablas y es, por ejemplo, una tabla de empleados con los ID del empleado 1, 2 y 3, Ana, Juan y María, y aprovechar que hay una clave de departamento para generar una segunda tabla que se llama tabla de departamentos. Y que aquí ya, por ejemplo, yo digo el departamento 10 es marketing con su gerente Carlos López y hay un departamento 20 ventas y marketing, perdón, y Laura Gómez es la de marketing, ¿cierto? Y en la primera tabla lo que hago es una referencia con una clave foránea que me apunte entonces a la tabla que me está referenciando con los departamentos. Y aquí tenemos el concepto de foreign key, mejor dicho, mejor explicado no se puede. Ahora sobre los departamentos y sus gerentes ahora que sus departamentos y sus gerentes están separados, eliminando la dependencia transitiva, se está cumpliendo con la tercera norma formal. Entonces, ojo que aquí dependemos mucho de esa visualización de información como yo la haya hecho. Ahora, vaya usted y piénseme lo siguiente. En el modelo de entidad-relación, que el profesor todavía no ha revisado y que cuando revisen no lo va a hacer a la luz de la normalización, parece nosotros cómo resolvimos o cómo empezamos a resolver en el modelo de entidad-relación, las relaciones. Ah, no, todavía no, listo. Pero, profesor, es que yo sí me empecé a adelantar y yo hice por allá que había una tabla que se llamaba ID estudiante y era ID del estudiante, nombre, dirección, código del programa, nombre del programa y las materias que están viendo. Entonces, profe, eso me va a dar a mí una tabla con una duplicidad. Entonces vaya pensando cómo va a normalizar. Vengan, yo cambio aquí esta forma de compartir, incluir sonido. Nuevamente vamos a compartir y vamos a ver este pequeño recurso que tenemos por acá. Entonces Profe, vamos a darle compartir. Dígame. qué pena. ¿Usted no ha subido las diapositivas de esta clase al Drive? No, enseguida las subo. Eh, me pensé que las había subido el viernes. No se las subí el viernes. No, pues a mí no me aparece. Listo, enseguida nomás termine la clase, se las subo. Vale, gracias. Pero las de la semana pasada sí están completas. Sí, sí, las de la clase 8 sí. Listo, perfecto. Ya enseguida lo subo. Muy bien. Díganme si pueden escuchar. ¿Pueden escuchar? Sí, profe. Sí, profe. Listo, listo. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Código Compilado. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en base de datos relacionales, que es la normalización. Antes que nada, me gustaría mencionarles que este es un tema muy importante en base de datos, por lo que es primordial que nos quede clarísimo. Antes que nada, me gustaría decirles qué es normalización. Normalización es el proceso de simplificación de datos y tenemos varios objetivos para normalizar bases de datos, que es tener almacenado con el menor espacio posible, eliminar datos repetidos, eliminar errores lógicos y tener nuestros datos ordenados. Muchas veces, si nosotros no normalizamos nuestras bases de datos, vamos a ocupar muchísimo espacio con nuestra base de datos. De igual manera, vamos a tener datos que van a estar repetidos, por lo que eso no va a ser óptimo. La normalización nos va a servir para optimizar nuestra base de datos, para ocupar el menor espacio posible y, por supuesto, tener los datos necesarios para no repetirlos. Vamos a organizar nuestra base de datos de tal manera que los datos no se repitan, pero de igual manera permanezcan relacionados. Y, por supuesto, no perdamos información. Existen varias como niveles para normalizar nuestra base de datos. Existe la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la forma normal Boyce Code, la cuarta normal y la quinta forma normal. Nosotros vamos a llegar a ver hasta la tercera forma normal, porque por lo general hasta esta forma es hasta donde se normalizan las bases de datos, porque en esta forma ya tenemos una base de datos bien estructurada, sin datos repetidos y estamos optimizando el espacio. Algo muy importante que nos debe de quedar muy claro y no debemos de olvidar cuando normalizamos es que la simplificación debe darse sin que haya pérdida de información. Bueno, vamos a empezar con la primera forma normal.
Aquí yo les tengo un pequeño ejemplo en donde tenemos una base de datos. Es una base de datos en donde tenemos los datos de un alumno, la materia que cursa y la carrera que también está cursando. Tenemos los datos principales del alumno, que es su nombre, su dirección y su teléfono. De igual manera la materia, el número que corresponde a la materia y su carrera. Al alumno lo identificamos mediante una matrícula. Esta sería una base de datos no normalizada, ya que si nos fijamos, tenemos redundancia. Existe repetición de datos en esta base de datos. Si nos damos cuenta, podemos ver que la matrícula 1 se repite 3 veces, con sus respectivos campos, como el nombre, Sergio se está repitiendo 3 veces, la dirección se está repitiendo 3 veces, etc. Entonces, tenemos que identificar, la primera forma normal se trata de identificar los grupos de repetición. Nosotros ya los identificamos, es matrícula, nombre, dirección, teléfono y la carrera. Ahora, ¿cuál es el campo o cuáles son los campos que nos están generando esa redundancia? Pues es la materia y el número de materia. Si se dan cuenta, la materia y el número de materia son el único dato que no cambia en la repetición. Por ejemplo, en nuestro primer registro tenemos 1, Sergio Poblados 2, el teléfono y tenemos base de datos, el número de materia 1, 2, 3. En el siguiente registro, que es exactamente igual, lo único que cambia es la materia y el número de materia. Y en la siguiente ocurre exactamente lo mismo. La materia y el número de materia es lo que cambia dentro de nuestro registro. Es por ello que lo que vamos a hacer es separar esto en 2 tablas, es decir, dejar matrícula, nombre, dirección, teléfono y carrera en una tabla y poner por otra tabla aparte el número de materia y la materia. Quedaría de la siguiente manera. Tenemos normalizado hasta la primera forma normal, nos quedaría algo así nuestra base de datos. Tendríamos la matrícula, el nombre, la dirección, el teléfono y la carrera como una tabla. A esta tabla la podríamos llamar alumno. Y por otro lado tenemos la tabla que es materia, número de materia y matrícula. A esta tabla la podríamos llamar alumno materia o algo por el estilo. ¿Por qué decidí poner aquí la matrícula si yo les dije que íbamos a dividir en 2 tablas nuestra tabla principal? Bueno, porque si yo no pongo aquí nuestros campos de matrícula, vamos a perder la relación entre el alumno y la materia. Es decir, yo tendría 2 tablas aisladas, una de alumno y otra de materia. Para que estas se relacionen, necesitamos tener la matrícula del alumno para saber qué alumno está cursando qué materia. Por ejemplo, aquí con la matrícula 1, yo sé que el alumno con matrícula 1 está cursando la materia base de datos. ¿Y quién es el alumno con matrícula 1? Bueno, pues si me voy a la tabla alumno, puedo ver que la matrícula 1 corresponde a Sergio. Entonces, hasta aquí ya tendríamos hasta la primera forma normal. Para entender un poquito la segunda forma normal. Aquí me voy a volver un momentico, que aquí hay un error también de escritura para los que pronto ya cogieron el error, y es, profe, hay 2 materias con el mismo código, que es programación web y programación en Visual. Esta puede ser la 235, ¿sí? Tiene un errorcito ahí de escritura la muchacha en el videito, pero para que lo tengan muy presente. Listo. Corresponde a Sergio. Hasta la segunda forma normal. Entender un poquito la segunda forma normal, vamos a ver 2 tipos de dependencias, que se llama dependencia funcional y dependencia transitiva. La dependencia funcional se trata que vamos a tener varios atributos, por ejemplo, en este caso pongo A, B y C, donde A va a ser el atributo primario, va a ser, por ejemplo, la clave primaria, la primary key. Y B y C dependen funcionalmente y totalmente de A. Es decir, que B, para que exista B, necesita existir A. Y para que exista C, necesita existir A. Por su parte, la dependencia transitiva se trata de algo distinto. Aquí tenemos los mismos 3 atributos, A, B y C. Pero tenemos que A es la clave primaria, la primary key. Ahora, B depende total y funcionalmente de A, pero C depende de B. Entonces, aquí estamos generando una dependencia transitiva, porque pese a que C depende de B, como B depende de A, C tiene una dependencia transitiva con A. No es una dependencia directa, sin embargo, es una dependencia transitiva, ya que B depende funcionalmente de A. Ahorita nos va a quedar un poquito más claro cuando veamos un poco de la segunda forma normal.
Ahora, para que nosotros podamos normalizar hasta la segunda forma, la tabla debe de estar ya en primer forma normal y debemos de identificar las dependencias funcionales y transitivas. Vamos a hacerlo paso a paso. Aquí tenemos ya nuestra base de datos hasta la primer forma normal, en donde hicimos dos tablas, la tabla de alumno y la tabla de alumno materia. Ahora, aquí lo que vamos a identificar son las dependencias funcionales. Ahora vamos a irnos directamente a la tabla alumno materia, ya que esta cuenta con dos claves primarias, que es matrícula y número de materia. Nosotros sabemos que las claves primarias por lo general son códigos que identifican al atributo que queramos al que queramos hacer referencia en esa tabla. En este caso, matrícula, si lo queremos ver un poquito más adelante, sería una clave primaria que en este momento está actuando como clave foránea. Y número de materia sería una clave primaria. Pero número de materia hace referencia obviamente a materia, es la clave primaria de materia. Ahora, vamos a analizar esto un poquito más. Materia depende funcionalmente del número de materia, ya que materia no tendría razón de ser sin un número de materia, ya que el número de materia es la clave primaria. Algo, que materia depende funcionalmente, tiene una dependencia funcional con número de materia, sin embargo no tiene ninguna dependencia con matrícula, por lo que no podemos tener en esta tabla matrícula, materia y número de materia. Entonces lo que vamos a hacer es separarlo de nuevo en dos tablas distintas. Quedaría de la siguiente manera. Seguimos teniendo nuestra tabla de alumno y ahora tenemos una tabla en donde únicamente tenemos la matrícula con el número de materia. Es decir, tenemos las dos claves primarias que estamos trayendo como foráneas. Y por otra parte, separamos en otra tabla lo que es materia y número de materia. Esta ya se está convirtiendo en una tabla fuerte, en una tabla que tiene su clave primaria y sus atributos. De igual manera, la de alumno. Ahí paramos un momentico. Profe, esa palabra fuerte me hizo rememorar el concepto de entidades débiles y entidades fuertes. Y es el mismo concepto, que la entidad débil va a existir solo si existe la relación fuerte. Si no existe la fuerte, es imposible que exista la débil. Entonces aquí vamos por ese mismo orden. Venga, cuando la clave es lo suficientemente, cuando hay una relación de dependencia, la clave ya me está haciendo que la tabla sea una tabla fuerte, ¿sí? Ojo con el concepto. Es una tabla fuerte, tiene una clave primaria y sus atributos. En este caso, esta no sería una tabla fuerte, esta sería como una tabla intermedia, como lo vimos en videos anteriores, que va a tener claves foráneas, que son las claves primarias de las claves a las que estamos uniendo. Hasta este momento ya tenemos normalizada nuestra base de datos hasta la segunda forma normal. Ahora vamos a ver la tercera forma normal. Profe, ¿por qué la tabla matrícula número de materia es una tabla débil? Porque si no hay una relación directa, entre, o no tengo que relacionar en estudiantes con materia, esa tabla no va a existir, ¿vale? Sigamos analizando un poquito nuestra base de datos. Si nos damos cuenta, ya casi la tenemos. Ya tenemos una tabla que sería intermedia, ya tenemos una tabla fuerte que únicamente tiene dos atributos, una clave primaria y otro atributo, y tenemos nuestra tabla de alumno. Sin embargo, hay un pequeño detalle en alumno. Si nos damos cuenta, la carrera depende del alumno. Es decir, el alumno estudia una carrera. Entonces, podríamos decir que esa es la razón de ser de la carrera en esta tabla. Sin embargo, el nombre del alumno no es una clave primaria. Recordemos que las dependencias funcionales y transitivas se deben de analizar sobre claves primarias. Siempre debe de haber atributos que dependan de claves primarias únicamente. Entonces, el alumno, la clave primaria del alumno es la matrícula. Entonces, estamos teniendo una dependencia transitiva entre carrera y matrícula. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar carrera de esta tabla y ponerla en otra tabla aparte, de la siguiente manera.
Ahora, tenemos nuestra tabla alumno donde tenemos matrícula, nombre, dirección, teléfono y número de carrera. ¿Qué es número de carrera? La clave primaria que yo le asigné a la tabla carrera. Tengo una nueva tabla que se llama carrera, que tiene su clave primaria, que es número de carrera, y la carrera. Ahora, con esto estamos evitando también redundancia y estamos reduciendo el espacio de almacenamiento. Imaginemos que nosotros tenemos 1.000.000 de alumnos. Entonces, vamos a tener 1.000.000 de registros. Si nosotros aquí dejáramos carrera, tendríamos sistemas, mecatrónica, ingeniería civil, etcétera, muchísimas carreras y las tendríamos repetidas. En cuanto a espacio, estamos ocupando menos espacio poniendo simplemente a lo mejor una clave de tipo entero que teniendo una cadena de caracteres, que a lo mejor va a ser un varchar de 20 o de 25, no sé. Pero entonces aquí estamos reduciendo espacio y además estamos normalizando. Aquí, bueno, yo agregué otra carrera porque pues obviamente no nada más vamos a tener la carrera de sistemas. Hasta aquí nuestra base de datos ya estaría normalizada, hasta la tercera forma normal. Me gustaría que la analizáramos un poco más y nos diéramos cuenta que no estamos teniendo pérdida de información. Seguimos teniendo nuestra tabla con los alumnos. Nuestros alumnos están relacionados con la carrera. ¿Mediante qué? Bueno, mediante esta clave, que es el número de carrera, que es foránea, en alumno y primaria en carrera. Con esto, yo sé que Sergio está estudiando la carrera 1, 2, 3, 4, que es sistemas. También Ana está estudiando la carrera 1, 2, 3, 4, que es sistemas. De igual manera, tenemos una tabla que podría ser intermedia en donde tenemos la matrícula y el número de materia, en donde yo sé que el alumno con matrícula 1, que es Sergio, está estudiando la materia 1, 2, 3, que es base de datos. De igual manera, está estudiando la materia 234, que es programación web, la 237, que es programación visual, y el alumno con matrícula 2, que es Ana, está estudiando la materia 123, que es base de datos. Entonces, si se dan cuenta, no estamos teniendo pérdida de información y estamos optimizando nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque ya no hay repetición. Recordemos nuestra tabla inicial, en donde Sergio, la dirección, el teléfono, todos los datos de Sergio se repetían 3 veces. ¿Por qué? Pues simplemente porque tenía 3 distintas materias. Entonces, aquí estamos evitando repetición, no está habiendo pérdida de información, los datos siguen relacionados y estamos ahorrando espacio. En el siguiente video seguiremos viendo normalización con Sergio. Vamos a verlo ya en un diagrama entidad-relación para que quede un poquito más claro. Chicos, esto sería todo por el video. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo y este videito me parece pues demasiado cancherito el video porque en un solo ejemplo es capaz de sintetizar las 3 formas normales, ¿cierto? Y entonces la pregunta que yo me hubiera hecho hace 25 años que vi el tema es, profe, pero venga, ¿cómo me van a decir a mí que yo estoy ahorrando espacio si en vez de tener una sola tabla ya tengo 4? ¿Cierto? Pero miren lo que ella les decía, es mucho más eficiente yo tener una estructura de tablas que se están referenciando, que se están separando, que ya no voy a decir ingeniería de sistemas 1.000.000 de veces, sino que lo voy a decir una vez y voy a relacionar es con un número, que es un número de tipo entero, ¿cierto? Eso por un lado, y entonces cuando yo empiezo a separar la información me va a ser mucho más eficiente al momento de consultas, porque yo entonces le podré hacer un CRUD solamente a la tabla de programas, le podré hacer un CRUD solamente a la tabla de asignaturas, a la tabla de profesores. Entonces también es independizar y volver de forma atómica los datos. Uno creería que en una gran tabla uno tiene todo y es la mejor y la forma más eficiente. Pero para los que hemos limpiado datos y los que hemos hecho analítica de datos, inmediatamente se nos tiene que venir a la cabeza y decir, no, profesor, en una sola tabla es más bravo, ¿cierto? Porque cuando usted ya va a limpiar datos, cuando usted va a sacar de una sola tabla toda la analítica que necesita, a veces así la información esté junta, no está bien relacionada. ¿Sí? Entonces, miren lo que ella dice, es más importante tener toda la información relacionada, no tener tanta repitencia, dividirnos la estructura más bien en muchas claves foráneas, pero que al final, en rendimiento, cuando yo haga una consulta muy precisa, cuando yo más adelante le vaya a decir CL, todo de la tabla TAN, cuando yo vaya a hacer el query bien montado con un join,
con un súper, con todo lo que significa una estructura de consulta, ella sea más eficiente en traerme información porque va a ir por cada tabla y me va a traer el pedacito de cada tabla, no me va a traer 1000 veces lo que está repetido. Eso en cuanto a la normalización. Y miren que ella es clara en decir nuevamente, si estamos hasta tercera forma normal, no necesitamos repetir, no necesitamos subir las otras formalizaciones o normalizaciones de orden superior. Pero ¿qué pasa muchas veces con el tema de rendimiento? ¿Sí? Con esta ya terminamos. Entonces, ¿qué nos dice el tema de las formas normales? Vea, muy bacano, muy chévere, muy playsudo que usted tenga su tabla relacionada. Pero las reglas de normalización no consideran el rendimiento. Ah, jue madre, profe. Sí. La regla de normalización le garantiza a usted que todo esté separadito, que no haya eh, redundancia de datos, que el rendimiento se base en los campos y en la calidad de los campos. Puede que una base de datos mal relacionada me pese, no sé, 25, 30 gigas, y una base de datos bien relacionada me pese, muy bien relacionada, me pese 30. Ah, pues padre, profe, sí. O puede que por el contrario me haya quedado muy bien estructurada con sus formas y me bajó a 22, o me bajó a 24. No era tanto el concepto. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo, porque hay que dividir las tablas en más tablas. De todas maneras, así yo esté relacionando con un solo número, es un recorrido más que le estoy poniendo al kernel del sistema operativo, es un recorrido más, es un proceso más dentro del sistema operativo, es un recurso más que le estoy jalando a la memoria RAM, es un subsistema más que le estoy montando a la virtualización, es un hilo más del procesador. Ah, profe, y entonces, pero a nivel de consultas no voy a tener repitencia, no voy a tener redundancia, no voy a tener dependencias, ¿cierto? Entonces la información se va a mostrar más limpia, que eso es lo que uno busca siempre, que haya una información mucho más limpia. Pero resulta que cuando entonces me dicen la normalización no considera el rendimiento, en algunos casos es necesario considerar, y miren el concepto tan fundamental, es considerar la desnormalización para mejorar el rendimiento. La desnormalización es la duplicación intencionada de columnas en varias tablas, lo cual aumenta la redundancia de datos. Profe, ¿y entonces ahí qué? Ahí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sistema de consultas muy avanzado, cuando ahí tenemos un sistema de consultas incluso que nos tienen que estar generando información permanentemente, mm, cuando la actualización de la base de datos es en cascada y hay muchísimas tablas que se actualizan al mismo tiempo, eh, también hay un tema de desnormalización por desconocimiento, ¿cierto? Y funcionó bien, entonces listo, nos quedamos ahí. Pero mire lo que dice, la desnormalización crea más tablas, perdón, la normalización crea más tablas al avanzar hacia las formas normales más altas. Sin embargo, a mayor número de tablas, mayor número de combinaciones al recuperar los datos. Y entonces ahí es donde dice, uy, claro, es que la consulta, de hecho la consulta es más pequeña. Entre más grande la tabla, menos normalizada, la consulta tiene que ser más grande. Entre más normalizada, la consulta tiene que ser más pequeña. ¿Me toca ir a tocar varias tablas? Sí, claro, y traerle entonces ya aplicar order by y un mundo de situaciones para que el commit se presente como tiene que ser, pero es mucho más eficiente en términos de rendimiento del dato. Ahora, desnormalizar. Por esta razón, para mejorar la velocidad de determinadas consultas, se puede anular las ventajas de la integridad de los datos y devolver la estructura de los datos de una forma normal inferior. De hecho, donde muchas veces se repiten muchos datos. Y que la idea es repetir datos. ¿Sí? A veces la visualización de información es tan compleja que hay que repetir datos. Por ejemplo, y para que tengan una idea, a veces uno ve los tableros de, de trading, o a veces ve uno los tableros de corredores de bolsa, o a veces ve uno los tableros de lo que me tocó a mí en aeropuertos hace 20 años, ¿cierto? Y la redundancia de datos ahí tiene que ser mortal, o sea, usted tiene que mostrar el mismo dato de diferentes formas y en 20.000 situaciones diferentes tiene que mostrar el mismo dato. Si es por arribos, si es por salidas, si es por espera, si es en salas,
si es en diferentes formas, usted tiene que mostrar el mismo dato muchas veces de muchas maneras, por aerolínea, por horas de salida, por ciudad, por capitales, por muchas formas. Entonces, cuando nosotros nos mandaban a normalizar tablas hace 20 años, cuando yo trabajaba en Punto Cardinal, nos decían, vea, lo mínimo, o sea, que el dato sea atómico, ya, no necesitamos más. Ah, pero es que si yo pongo esto en una tabla, no, necesitamos que eso aparezca redundante en todas partes. Entonces, miren que muchas veces también es el objetivo de lo que se está programando y de lo que se necesita, ¿vale? No es que obligatoriamente todo tenga que ir en tercera forma normal, porque así dicen las bases de datos. No, depende que en su trabajo le puedan decir a usted, sabe que nada de normalización, porque entre más datos repetidos tengamos mejor. Ahora, en analítica de datos esto no funciona, ¿cierto? En analítica de datos a usted le dice, no, venga, aquí datos repetidos no me sirve. Me sirve para sumarle la estadística, pero no para hacer la proyección. Y la estadística descriptiva, entre menos datos repetidos, más exacta va a ser. Entonces, miren que hay cosas que se correlacionan y que dependerán de. ¿Cuál es la acción de repitencia que yo necesito en analítica? El suceso, el caso, pero todo lo que va de orden de normalizar, de que sea un solo registro, de que sea una sola persona, de que sea, es lo más importante al momento de, ya si esa persona llamó 30 veces a quejarse a la EPS, en esa tabla, en esa tabla producto de esa relación, en esa tercera tabla tendrá que haber esas 30 veces que la persona llamó a quejarse porque no le entregaron la droga a tiempo. Y a esa tabla es la que le vamos a hacer analítica, pero entonces no a la estructura como tal, para que lo tengamos presente. Con esto terminamos la clase de hoy. Yo sé que la clase de hoy a muchos les tuvo que haber hecho plop en la cabeza, a otros les debe haber dicho, bueno, ahí la voy viendo, y hay otros que deben decir, no, listo, va, ya entendí qué hay que hacer. Tranquilos que en la clase del miércoles vamos a practicar mucho, les voy a traer muchos escenarios en donde vamos a practicar desde una sola tabla normalizando a 3, desde 2 a 3, desde 3 a 3, o desde individuales desde que salga de la 1 a la 3. Pero mientras pasa lo del miércoles, yo necesito que ustedes se hagan una consulta y les vamos a consultar las normas formales complementarias, lo que es el Voice Code, ¿cierto? La cuarta forma normal y la quinta forma normal. Y tengan un ejercicio funcional para cada uno, ¿cierto? De pronto a mí se me antoja arrancar la clase diciendo las 10 primeras personas que me presenten la consulta, van con el 50% del segundo momento evaluativo o qué sé yo, ¿sí? Entonces, hagan esta consulta, ténganla muy presente. Si quiere, hágala con ChatGPT, no tengo problema, pero el ejemplo, que usted sea capaz de explicarlo al grupo, ¿vale? Para que lo tengamos listico para el miércoles. ¿Dudas, inquietudes o aclaraciones? Estamos. Yo sé que el temita los dejó cabezones, pero no saca sangre tampoco. Ah, bueno, que no participe, pero listo, pero entonces tienen que levantar la mano los que no han participado, porque si a mí el que participa me levanta la mano a todas las clases, yo le tengo que sacar nota, ¿cierto? Si otros no me levantan la mano, pues ¿cómo hago yo? Pero si está ahí Max, claro que sí, hágale usted también. Listo, mis muchachos, Dios los bendiga a todos, un abrazo muy grande, nos vemos el día miércoles a las 12 del día. Cuídense mucho, un abrazo, chao, chao. Bueno, profe, gracias. Chao, muchas gracias. A Chao, ustedes, profe, muchas muchas gracias. gracias.